Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Estamos en 2022. Aproximadamente 160 millones de niños, 160 millones están trabajando. Su niñez anulada, sus estudios perturbados o interrumpidos, su desarrollo personal, social y físico trastornado por su trabajo. La mitad de ellos realizan trabajos de riesgo. Un 70% aproximadamente trabajan en la agricultura. La mayoría de estos niños se encuentran, por supuesto, en los países más pobres del mundo. En el África subsahariana está más de la mitad de ellos, 86,6 millones de niños. Probablemente sin su trabajo sus familias no sobrevivirían, pero al mismo tiempo ese trabajo les roba perspectivas para su propia vida cuando dejen de ser niños y quieran tener su propia familia, si es que sobreviven, porque la Organización Internacional del Trabajo estima que alrededor de 22,000 niños mueren cada año en sus trabajos. Estamos en 2022 y a veces no lo parece. Estas fotografías fueron tomadas por Louis Hine, un sociólogo estadounidense que a fines del siglo XIX apreció el valor de la fotografía como herramienta testimonial. Cuando daba clases de sociología, solía llevar a sus alumnos a Ellis Island, el punto de entrada de miles de inmigrantes que todos los días desembarcaban en Nueva York, para que fotografiaran a esos hombres, mujeres y niños que llegaban con su pobreza, sus sueños y sus ganas de trabajar. En 1907, a los 33 años de edad, Hine pasó a ser fotógrafo para la Fundación Russell Sage, organización dedicada a la mejora de las condiciones de vida y sociales de los Estados Unidos, y para ella fotografió la vida cotidiana de los trabajadores del acero en Pittsburgh, donde colaboró en un importante informe. Un año después, abandonó definitivamente la docencia sociológica para convertirse en fotógrafo del Comité Nacional del Trabajo Infantil, cuyo objetivo era precisamente la reforma de las leyes sobre el trabajo infantil. Los niños trabajaban duro, cobraban poco y era poco probable que se unieran a los sindicatos que desde mediados del siglo XIX buscaban cosas tan descabelladas como horas de trabajo razonables, seguridad para no resultar lesionados, salarios justos y delirios similares. Los niños, afortunadamente, estaban más allá de eso. En el año 1900, según el censo de los Estados Unidos, había un total de 1.752.187 menores de 16 años ganándose la vida, más o menos 1 de cada 6 niños que había en el país. Curiosamente, esta cifra escandalizó a muchos porque no eran niños trabajando normalmente en la agricultura, cosa que estaba muy bien, sino en industrias y con sueldos miserables. El objetivo que se impuso Hine fue exhibir el horror del trabajo infantil para promover su abolición. Las cámaras con las que contaba Hine, por cierto, no eran fáciles de ocultar como sería una hoy, incluso con algunas gafas que pueden tomar fotos, así que él tuvo que utilizar todo tipo de estratagemas para entrar a las fábricas y tomar sus fotos, so pretexto de documentar las maravillas de la empresa y sus máquinas y cosas así, y así fotografiar a los niños y hablar con ellos para ofrecer además en cada una de sus imágenes el contexto
quién era el niño, cómo se llamaba, qué trabajo desempeñaba, qué edad tenía, desde cuándo estaba allí. Ni qué decir que en ocasiones se la jugó de verdad, cuando los directivos de las fábricas se daban cuenta de lo que estaba haciendo en realidad. Heinz trabajó en esta labor hasta 1918, cuando se empleó en la Cruz Roja yendo a documentar la vida de los refugiados durante la Primera Guerra Mundial. Gracias, entre otras cosas, al trabajo de Heinz, en 1916 se aprobó una ley que prohibía en Estados Unidos el envío entre estados de bienes producidos en fábricas o minas que emplearan a niños menores de 14 años o adolescentes de entre 14 y 16 que trabajaran más de 8 horas al día. Sin embargo, en 1918, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que esta ley era inconstitucional y la anuló. No fue sino hasta 1941, un año después de la muerte del fotógrafo, que esa misma Suprema Corte confirmó la Ley de Estándares de Trabajo Justo, que estipulaba regulaciones federales para salarios y horas de trabajo. No abolía el trabajo infantil, pero lo regulaba para que no fuera demasiado fatigoso o peligroso en la industria, porque en la agricultura no hubo ni hay una ley similar hoy en día en Estados Unidos, bien entrado el siglo XXI. Hoy, aproximadamente 500,000 de niños en los Estados Unidos cosechan casi la cuarta parte de los alimentos que se consumen en ese país. Niños que trabajan hasta 10 horas expuestos a sustancias químicas agrícolas sin la protección necesaria que los propios fabricantes indican que hay que tomar. En otros sectores, Estados Unidos prohíbe hoy el trabajo de menores de 12 años que deben trabajar un máximo de 3 horas los días de escuela, salvo en la agricultura, donde pueden trabajar cualquier cantidad de horas antes y después de la escuela. Es el trabajo infantil hoy en la mayor economía del planeta, en la más industrializada. Y es la alegría de quienes creen en el mercado totalmente libre, sin regulaciones, sin normas, sin prohibiciones, sin intromisiones del Estado que impidan que las empresas prosperen como deben hacerlo. Nada nuevo. Los niños siempre han jugado, igual que las crías de la mayoría de los mamíferos, algunas aves, reptiles, anfibios e incluso, según algunos expertos, al parecer, peces. Hay objetos que se presume que eran juguetes procedentes de Sumeria datados en el 2600 antes de la Era Común. Y en el 500 antes de la Era Común en la antigua Grecia ya se habla de yoyos hechos de madera, metal o terracota policromada. Los niños egipcios jugaban con muñecos articulados como lo hacían algunos niños mesoamericanos. Los juguetes con frecuencia solían buscar educar a los niños en su sociedad o sus futuras actividades de trabajo sin dejar de ser juguetes ni llegar al concepto bastante repelente de juguete didáctico o educativo. A lo largo de toda la historia tenemos ejemplos de juegos infantiles hasta llegar al medievo con este maravilloso cuadro pintado en 1560 por Peter Bruegel el Viejo y que se llama precisamente Juegos de Niños. ¿Cuántos juegos? Los expertos han contado 83, incluidos algunos que seguimos jugando hoy y otros que son verdaderos misterios. ¿Cuántos niños? Más de 230. Pocos años después, todos estos niños que usted ve estarían trabajando en el campo, en los talleres, en el oficio de sus padres. La niñez era un camino a la edad adulta y la educación era la forma de convertir a los niños, adultos pequeños, en adultos mayores respetuosos de las reglas de su sociedad y en trabajadores como debían serlo. Eso que hoy nos dicen que no deben hacer las escuelas, por cierto. La niñez era pues un asunto breve y terminaba cuando el niño o niña podían trabajar. Cuando mucho en el momento de la pubertad, a partir del cual el niño ya era adulto, se debía comportar como tal, se le trataba como tal y se le exigía como tal. Imagíneselo usted en usted mismo. Pero esto no es producto de ninguna crueldad. En las sociedades preindustriales, el trabajo infantil era fundamental en lo económico. Eran sociedades de muy poca productividad y una esperanza de vida bastante breve, quizás entre los 20 y pocos y los 30 y tantos años. Los niños tenían que trabajar para su supervivencia y la de sus familias y sociedades, como pasa hoy en muchos lugares que sufren de lacerante pobreza. No había necesidad de que los niños fueran a la escuela, sobre todo en sociedades donde no existía la alfabetización. De hecho, leer y escribir era un lujo que muchas veces ni los monarcas se permitían, aunque en algunas culturas podía ser una habilidad importante en las escuelas, generalmente de carácter religioso, como en la antigua India o posteriormente en las madrasas islámicas. Obviamente había matices y diferencias en las distintas culturas. No era igual ser niño en Italia en el año 1000 que serlo en China, Egipto o Australia, ni había muchas similitudes entre ser hijo de un aristócrata y serlo de un campesino o un esclavo. Lo que resumimos aquí es la historia que desemboca en la realidad que existe hoy y que conforma tanto la legislación de prácticamente todas las sociedades
como la de carácter internacional. Así, históricamente se consideraba que los niños eran simplemente adultos pequeños a los que había que enseñar y domesticar lo justo para que fueran trabajadores desde los 7 años en el medievo europeo, objeto de sacrificio a cualquier edad entre los mexicas, o adultos a los 13 años en todo el mundo indígena, después de pasar algunos años detrás de sus padres o mayores, aprendiendo a pelear, a cazar, a cultivar, a desempeñar algún oficio o artesanía, o a cómo ser siervo de la clase dominante. La educación que se daba para transmitir conocimientos del trabajo se impartía fundamentalmente a punta de palizas. En palabras de una especie de coach pedagógico francés del siglo XIV, los cazadores nobles debían procurarse un chico sirviente de unos 7 u 8 años y darle las suficientes palizas para que tuviera terror de no cumplir las órdenes de su amo. Esa pedagogía, por cierto, no ha desaparecido de nuestras sociedades, como desgraciadamente lo podemos comprobar con facilidad. Por otro lado, se fomentaba cierto desapego a los niños pequeños, aun cuando fueran objeto de cuidados y cariño de la familia, porque la mortandad infantil era elevadísima. Se calcula que en la Edad Media morían entre 2 y 3 de cada 10 niños antes de cumplir los 5 años de edad. A lo largo de un periodo que según los estudiosos va del 1650 al 1800 más o menos, se desarrolló un nuevo concepto de la infancia donde se empezó a diferenciar esa etapa de la vida de las que vendrían después. Uno de los pioneros de esta visión fue el pensador británico John Locke, que escribió: «Los niños son extraños a todo aquello con lo que nosotros estamos habituados y todas las cosas con que se encuentran son al principio desconocidas para ellos como alguna vez lo fueron para nosotros». A nadie se le había ocurrido. Locke pensaba además que los niños no tenían ideas preconcebidas, sino que nacían como una hoja en blanco y que para llenarla debían ser educados mediante el ejemplo, de modo que pueden ser conducidos igual a la degradación moral o a ser virtuosos y a comprender el mundo. Los pequeños adultos poco a poco empezaron a ser vistos más bien como almas inocentes que debían ser protegidas de los daños y las malas influencias y ser educados y cuidados para darles forma como adultos útiles y morales. Las ideas de Locke influyeron en pensadores ilustrados que aparecen décadas después, como Jean-Jacques Rousseau, quien por primera vez sugiere que los niños tienen su propia forma de pensar, sentir y razonar, y que se les debe dejar que se desarrollen como la naturaleza lo quería, porque sabemos lo que quiere la naturaleza. Ambas ideas eran extremas, claro. En el debate entre genética y medio ambiente, la respuesta real está en una interacción de ambos factores para conformar nuestra personalidad y comportamiento. Pero aquellos eran los primeros intentos por comprender las peculiares características de los niños y de ahí su valor. Al mismo tiempo que los pensadores progresistas de la época abordaban este problema, la economía daba el giro que se conoce como la revolución industrial. La transición de la producción manual a la realizada por máquinas, los nuevos procesos de elaboración química y el uso de la energía del vapor y el agua para sustituir el esfuerzo humano o animal. Esta forma de producción permitía generar riqueza como nunca antes y al mismo tiempo requería de una mano de obra abundante que fue convocada desde el campo a las ahora crecientes manchas urbanas. El trabajo era duro, pero daba un salario fijo, así fuera escaso, que el trabajo agrícola nunca podía garantizar. Y la mayor parte de la riqueza producida finalmente quedaba en manos del dueño de la empresa. Una buena parte de la mano de obra que se empleó fue infantil. Si las mujeres cobraban entre 1/3 y la mitad del salario de un hombre, los niños estaban disponibles por menos aún, el 10 o 20% del salario de un adulto o sin salario, por nada más que alimentos suficientes y un sitio no muy cómodo donde dormir, y además tenían menos posibilidad de rebelarse ante los abusos. Y los abusos eran frecuentes porque los capataces tenían el derecho en esas empresas de golpear a los trabajadores, niños o adultos. Otro motivo para contratar niños era que sus cuerpos, manos y dedos pequeños podían acceder mejor a zonas de difícil acceso de las máquinas. Por ejemplo, podían llegar a desatascar dispositivos de hilado o tejido, con el riesgo que ello implicaba cuando el dispositivo se desatascaba y la máquina se ponía en marcha. Un riesgo que con frecuencia se hacía realidad. Las muertes y mutilaciones de niños en las fábricas eran algo totalmente común. Según contaba un médico de Manchester, la mitad de los niños obreros que estaban en la escuela habían sufrido graves lesiones de este tipo
y por supuesto no había indemnizaciones por ello. Además, al principio la gente del campo que se iba a trabajar a las fábricas con frecuencia se deshacía de sus hijos, abandonándolos de tal forma que en un momento dado se calcula que había 120,000 niños de la calle rondando por Londres. Los presupuestos municipales no daban para albergarlos a todos, pero la apertura de más fábricas, sobre todo en el sector textil, permitió colocar a muchos como obreros y que dejaran de ser una carga. A principios del siglo XIX se calcula que la mitad de los trabajadores de las fábricas británicas tenían menos de 14 años. En 1824, el parlamentario William Cobbett visitó una fábrica probablemente por primera vez en su vida y después de hacerlo dijo: ¿cuál debe ser la situación de los pobres niños que están condenados a trabajar 14 horas al día a una temperatura promedio de 28 grados? ¿Puede algún hombre que tenga un corazón en el cuerpo y una lengua en la cabeza contenerse de maldecir a un sistema que produce tal esclavitud y tal crueldad? Sí, en la Grecia y la Roma antiguas el abandono de niños no era mal visto, ni siquiera era asunto que preocupara a nadie. Los niños eran considerados propiedad privada de sus padres, que podían disponer de ellos como quisieran, lo que incluía abandonarlos, tirarlos a la basura o a los ríos, como lo atestiguan las leyendas de Moisés, de Rómulo y Remo o de Edipo de Tebas, todos ellos arrojados al río por sus padres. Según el historiador John Boswell, a fines de este siglo XVIII se abandonaba un alto porcentaje de niños nacidos en ciudades europeas. En la ciudad de Toulouse, Francia, por ejemplo, el 15% de los niños nacidos en los barrios ricos y aproximadamente el 45% de las zonas pobres eran abandonados. Lo mismo ocurría con entre el 20 y el 30% de los bebés nacidos en París y el 25% de los nacidos en Milán. Queda por saber si ser explotado y apaleado brutalmente desde los 7 años de edad en una fábrica o en una mina, o desde los 4 años en el campo incluso, trabajando de 12 a 16 horas al día, 6 días a la semana, era una suerte mejor que morir en la calle de frío, hambre y desesperación. Para principios del siglo XIX las condiciones eran especialmente atroces gracias a la política económica de laissez-faire, el dejar hacer del gobierno británico, que significa esencialmente que se dejaba que las empresas e industrias hicieran lo que quisieran sin que hubiera una sola reglamentación, una sola ley que moderara el abuso. Se esperaba que las fuerzas invisibles del mercado lograran un equilibrio sano para todos los participantes en la economía, según el dogma de pensadores como Adam Smith. Leyes que se habían promulgado, como la Ley de la Combinación de 1799, lo que hacían era ilegalizar cualquier unión o combinación de trabajadores, todo sindicato, toda huelga y toda negociación colectiva. Al mismo tiempo, sin embargo, empezaron a oírse voces como la del parlamentario William Cobbett, al que hacíamos referencia, que consideraban que la situación de los trabajadores, y en particular la de los niños, era inhumana e inaceptable. Un parlamentario en concreto, Anthony Ashley Cooper, jugaría un papel de gran relevancia empezando su actividad como líder del movimiento de las 10 horas, destinado a reducir la jornada laboral de los trabajadores. Su primer fruto fue una ley de 1931 que limitaba la jornada de trabajo a solo 12 horas para los menores de 18 años, pero esta ley no incluía procedimientos para hacerla cumplir, con lo que no era nada más que un brindis al sol. Ashley Cooper y otros parlamentarios promovieron comisiones que hicieran informes sobre la realidad de los niños en las fábricas, lo que provocó que en 1833 se aprobara una nueva ley de fábricas que, entre otras cosas, ilegalizó el trabajo de los menores de 9 años, limitó las horas de trabajo en la fábrica a entre 9 y 12 años en función de la edad, y tuvo la gran novedad de que los niños deberían ir a la escuela al menos 2 horas diarias y a cargo de la empresa. Otro elemento clave fue que se destinó un presupuesto para contratar inspectores que se aseguraran de que las nuevas disposiciones se cumplieran. Parecen logros menores, pero fueron el principio de una nueva forma de ver el trabajo infantil. En 1838, después de una violenta tormenta, un río se desbordó e invadió el respiradero de la mina de carbón Hoscar, cerca de Yorkshire, matando a 11 niñas de entre 8 y 16 años y a 15 niños de entre 9 y 12. El escándalo resultante de esta tragedia permitió que se pusiera en marcha una comisión de minas del propio Ashley, que en 1840 investigó las condiciones de trabajo en las minas de carbón británicas, especialmente en lo referente a los niños.
Entre las decenas de testimonios que reunió la comisión, resalta la del dueño de 3 minas de carbón, Thomas Wilson, que defendiendo la política laissez-faire dijo: «Me opongo por principios generales a la interferencia del gobierno en la realización de cualquier negocio, y estoy convencido de que en las minas generaría los más grandes daños e injusticias». Pero multitud de niños y niñas desde 8 y 12 años de edad hasta 17, desde su ignorancia, su falta de educación, incluso sus dificultades para expresarse, hablaron de cómo trabajaban, desde qué edad trabajaban, cuáles eran sus condiciones, y en 1842 se promulgó la Ley de Minas que prohibía que mujeres y niñas de cualquier edad trabajaran bajo tierra, además de establecer una edad mínima de 10 años para los niños. En 1844, otra ley, esta destinada a las fábricas, redujo las horas de trabajo para los niños de 9 a 13 años de edad, exigiendo 6 horas y media de trabajo al día, con 3 horas de escuela. Las mujeres y los niños de más de 13 años no podrían trabajar más de 12 horas al día. Otra ley de 1847 estableció finalmente el límite de 10 horas al día como jornada laboral en todo el Reino Unido. Piénselo usted que trabaja 8 horas. Pero faltaba todavía mucho. A nivel internacional, en 1924, la fallida Liga de las Naciones adoptó una Declaración de los Derechos del Niño que comienza diciendo que la humanidad le debe a los niños lo mejor que puede dar. En 1973, 172 países ratificaron la Convención de la Edad Mínima para el Empleo, con algunas excepciones, claro. En 1989, las Naciones Unidas promulgaron la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1992 se funda el Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. En 1999, 186 países ratifican la Convención de las Peores Formas de Trabajo Infantil, que exige acabar con prácticas como la esclavitud, el tráfico de niños, la obligación por deudas, el trabajo forzado en conflictos armados, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas para los menores de edad, que también están prohibidas como ilícitas para los mayores de edad. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2021 como el año de la eliminación del trabajo infantil. Estamos en 2022. De entre 197 países que existen en la actualidad, los peores para el trabajo infantil son Eritrea, Somalia, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán, Afganistán, Pakistán, Zimbabue, Yemen, Burundi y Nigeria. Es cierto que entre el año 2000 y hoy, el número de niños trabajadores ha caído de 248 millones a 160 que mencionábamos al principio. Una buena noticia para 88 millones de niños, pero insuficiente. Si bien muchas familias no pueden prescindir de los ingresos, así sea escasos, que aportan los niños trabajadores, no es menos cierto que debería ser responsabilidad de la sociedad establecer los mecanismos necesarios para que esto no fuera así. En el otro extremo están los niños que trabajan en actividades más rentables como la música, la actuación o los deportes. Muchos de ellos desean hacerlo y son objeto de excepciones en la mayoría de las legislaciones. Pero también otros son presionados y extorsionados por sus familias, a veces explotados, como lo sabemos por historias de horror como la de la familia de Michael Jackson, Macaulay Culkin y Janet McCurdy. La legislación china, por poner un ejemplo, prohíbe el trabajo a menores de 16 años, pero estipula que hay circunstancias excepcionales como el deporte o las artes, o si su trabajo educativo no afecta de manera adversa su salud y seguridad personales. Suena como una forma de equilibrar la situación, salvo porque la ley no se cumple y se calcula que hasta el 8% de los niños de entre 10 y 15 años de edad en China son trabajadores. Es difícil que muchos países acepten reducir las edades mínimas de empleo, es difícil que hagan cumplir leyes de salarios mínimos para los niños y es casi imposible evitar que las familias hagan que sus hijos trabajen, sobre todo en el campo, cuando las labores agrícolas suelen requerir de la mano de obra de toda la familia en las explotaciones pequeñas. Pero a veces ocurren cosas aún más desalentadoras. Mientras el mundo intentaba acabar con el trabajo infantil, el gobierno de Evo Morales en Bolivia optó por legalizarlo en 2014, un año en que estudios internacionales estimaban que más del 20% de los niños bolivianos entre 7 y 14 años de edad trabajaban, casi 400,000 menores, la mayoría de ellos indígenas.
La nueva ley, que iba casi más atrás de las leyes británicas de 1833, reducía la edad mínima del empleo a 10 años, estipulando que los niños entre 10 y 12 años de edad pueden trabajar si son autoempleados vendiendo cosas o lustrando zapatos, y entre 12 y 14 ya pueden ser contratados como trabajadores siempre y cuando su trabajo no interfiera con su educación. O en la educación de los que sí iban a la escuela, pues casi un 12% de los niños bolivianos, principalmente indígenas nuevamente, no están escolarizados. El pretexto de esta ley fue hacer más seguro un trabajo infantil que se dio por inevitable y aceptable, dado que el presidente Morales fue niño trabajador, que el trabajo infantil es tradicional y que, según el propio presidente, ayuda a que los niños desarrollen conciencia social, algo que se contrapone a las ideas de una niñez sin esta carga que se considera meramente una idea occidental. En 1937, Miguel Hernández, que había sido pastor de cabras desde la niñez, escribió el poema El niño yuntero sobre el asunto. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. El trabajo infantil es una de las grandes vergüenzas de esta humanidad tan maravillosa y al tiempo tan penosa, tan capaz de lo grandioso como capaz de mirar a un lado ante lo horrendo. ¿Qué hacer? Algunos se desviven por denunciar que los proveedores de diseñadores de ropa y zapatos utilizan trabajo forzado, muchas veces infantil, en países como la India, Pakistán, Taiwán, China y otros. Algunas empresas han decidido investigar y supervisar más estrechamente a sus contratistas en ese mundo pobre y de mano de obra barata para que no abusen de sus trabajadores, o no demasiado, y que no contraten niños. Pero ninguno de ellos se desvive por pedir que se aumenten los precios de sus zapatos deportivos, de su ropa de temporada o de sus accesorios para ir al baile, de modo que ese exceso de precio sirva para aumentar el jornal de sus trabajadores. Eso ya sería otra cosa. Pero fuera de esos espacios donde el activismo es fácil y se orienta hacia empresas que resulta muy sencillo denunciar, atacar, incluso odiar, está la mayor parte del trabajo infantil. El que se hace por la fuerza o por la necesidad. En productos agrícolas donde trabajan 108 millones de los 160 millones de niños trabajadores y donde son enormemente invisibles como lo son sus necesidades y como lo son las soluciones que además son complicadas y requieren más recursos que una pancarta denunciando una injusticia.
En Brasil, el presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso implementó en 2001 un programa llamado Bolsa Escuela, mediante el cual se daba una asignación mensual a las familias de bajos ingresos a cambio de que sus hijos no tuvieran que trabajar y no dejaran la escuela. Esto llegó a beneficiar a 5,5 millones de familias en Brasil. El programa fue luego integrado a otro más ambicioso, Bolsa Familia, de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, que buscaba que además los niños cumplieran su calendario de vacunación y que llegó a beneficiar a 11,4 millones de hogares brasileños. Ojo, yo no digo que programas así sean la solución al trabajo infantil hijo de la pobreza o a la pobreza misma, o al menos que sean una de las posibles soluciones dadas ciertas características de una sociedad. No lo digo yo. Lo dijo la nada sospechosa de izquierdista revista The Economist en 2008 al describir Bolsa Familia como un sistema de lucha contra la pobreza inventado en América Latina que está ganando adeptos en todo el mundo. Quizás la solución es otra, o las soluciones adecuadas a cada sociedad y su forma de ser, su economía, sus tradiciones, su realidad objetiva y subjetiva son otras, muy diversas. Pero seguir adelante sin soluciones no parece nada de lo que nos debamos enorgullecer. Un objetivo que se fijó en un momento dado la ONU era acabar con el trabajo infantil en el año 2025. Al ritmo que vamos, claramente no será posible. Y si no lo hacemos, será responsabilidad no de la ONU, sino de todos nosotros. ¿No cree usted?